Esta tarde quiero hablarles acerca de levántate. El Señor quiere decirles esta tarde, levántate. Aleluya. ¿Saben que yo a veces no entiendo por qué el Señor me da la palabra? Casi nunca. El día, por ejemplo, me sucedió el día jueves, me llama un pastor y me dice, pastor, yo necesito que prediques en la iglesia. Le digo, amén. Y ya yo tenía un bosquejo medio, ahí a medios. Y le dice, Señor, si esta es tu voluntad, pues seguí adelante. Terminé el bosquejo y como a las 11:30 de la noche, el Señor me dice, eso no es. Eso no es lo que la iglesia necesita. Entonces me comenzó a preocupar porque ya estaba confiado, yo estaba listo, ya tenía mi gorrito, mis pijamas y todo listo para ir a dormir. Pero resulta que esa no era la voluntad de Dios. Él me dice, no quiero que hables acerca de eso. Y recuerdo bien el tema era descansa en mí. Y yo hablaba acerca de descansar en Él. Y yo, perfecto, una iglesia que no conozco, una iglesia que me va a ver por primera vez y les voy a caer bien. Se van a congraciar conmigo porque descansan, aleluya. Qué hermoso tema. Y de verdad que hablaba acerca de cosas maravillosas. Pero el Señor en última instancia me dijo, no mijo, eso no es. Eso no es lo que les toca a ellos. Entonces el Señor me dio un tema poderoso y que iba directo al corazón y llegaba hasta lo más centro del hueso. Y le digo, ay Señor, no solamente vuelo látigos allá en mi iglesia, sino que me llevas al extranjero a volar también, a golpear duro. Pues, con mucha pena, pero en el nombre de Jesús y con la autoridad del cielo, me fui y prediqué ese mensaje a esa iglesia. Y estaban así como ustedes están ahora. No se escuchaba ni un amén. No se oía el original de una flipa siquiera, hermano. Nada. Y comienzo yo a decir, Señor, en tu mano voy, Señor. Me agarro de la mano del Señor y comienzo a decir lo que el Señor traía esa noche para ese lugar. Y comenzaban a caer rayos y centellas, hermano, por todas partes. Y los hermanos así seguían, así serios. En eso me recordé, digo, se me salió un ay santo. Yo no sé dónde lo saqué, le dije, hermanos, perdón, yo sé que ustedes no están acostumbrados a escuchar ese ay santo, pero es culpa de Alex. Se me pegó. Entonces tuve que explicar quién era Alex. ¡Aleluya! Y lo conocían. Porque son hermanos que han estado viendo, a pesar de que yo no los conozco, pero han visto nuestros programas, han visto nuestros cultos. Así que no sé cómo se les quedó, pero dijeron que Alex era el escudero. Ahí me están viendo los hermanos, yo sé que sí. No sé cómo, en algún momento mencioné y dije que Alex era el escudero, pues ellos saben que era escudero y ahora le dicen que el pastor ahí tiene un escudero también. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque yo no tengo uno, tengo como 50, gracias al Señor, porque Dios es bueno. Pues en esta tarde yo quiero hablar acerca de levántate. Levántate en el nombre del Señor. Aleluya. Yo creo que usted lo apunte ahí. Yo creo que esta tarde saque una libreta para que apunte. Mami, acá hacemos los anteojos, por favor, porque sin ellos no veo y con ellos tampoco. Pero por lo menos me hago el... lo intento. Bendito sea el nombre del Señor. Levántate. Si te sientes derrotado, levántate. Si te sientes cansado, levántate. Si te sientes que ya no puedes más, levántate en el nombre del Señor. Si te sientes que tus piernas flaquean, que tus brazos ya no pueden más y que el lunes ya no aguantas más, levántate en el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Señor nos llama a tener fuerzas en Él. El Señor nos llama a agarrarnos de su mano. El Señor nos llama a nosotros depender de Él y no de nuestras fuerzas. El Señor nos dice que en nuestra debilidad se encuentra su fuerza. Porque Él comienza a actuar cuando nosotros sentimos desfallecer. Aleluya. Cuando nosotros vemos esto, entonces comenzamos a decir, Señor, aunque cuando logramos entender esto, comenzamos a decir, Señor, aunque esté débil, en ti yo fuerte soy. Aunque ya no pueda más con este mundo,
en ti yo fuerte soy. Aunque no pueda más con este hombre o con esta mujer, en ti yo fuerte soy. Aunque no pueda más en las circunstancias, en ti yo fuerte soy. Aleluya. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Y quiero que vayamos a Josué, capítulo 7, versículo 10. Aleluya, Dios es maravilloso. Este viernes nos gozamos en gran manera. Es un versículo. Pero si se siente ponerse de pie, póngase de pie. Aleluya, Dios es maravilloso. Josué. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 7. Bueno, ya que se pusieron de pie, no voy a leer solo el 1, Marquito, leamos desde el 1 al 10. Aprovechando, pastor. Sí, aprovechando. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sadí, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Sahaí, que estaba junto a Belabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid, reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron ahí. Y volvieron a Josué y dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban unos 2,000 o 3,000 hombres. Y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Jaí. Y los de Jaí mataron de ellos unos 36 hombres. Y los siguieron y desde la puerta de Sabarín, y los derrotaron de bajada, lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y su rostro y postró su... Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo a Jehová: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y los amorreos de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, porque te postras sobre tu rostro. Aleluya. Edwin, ora por esa palabra. Gracias, Padre. Padre Altísimo, te damos gracias por este día precioso que tú nos has permitido estar en tu casa, entrar con regocijo a este lugar para venir a bendecir y exaltar tu nombre. Y a lo más importante, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar tus consejos, tu amor, tu gracia, tu misericordia. Porque todo lo que tú nos traes, Señor, a través de tu palabra es grato a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, que el pastor que tú has traído, que está aquí, Señor, que va a traer tu palabra, Señor, y pases carbón por esa boca, Señor, y que tú lo bendigas fuertemente y que todo lo que traiga, Señor, sea de ti, de tu parte, y no nada de él, Señor, para que tu pueblo salga regocijado, Señor, de este lugar. En el nombre de Jesús precioso te lo pido. Amén. Amén. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en una situación semejante a la de este hombre? ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios? ¿Cuántos han visto la mano de Dios moverse en sus vidas? Cuando comenzamos a pensar en los años que han pasado, en los años en los cuales nos hemos podido gozar en el Señor y lo que el Señor ha hecho por nosotros, y comenzamos a ver cómo la mano de Dios se ha movido de una forma sobrenatural. Esas son una de mis favoritas palabras. Sobrenatural. Porque mi Dios, yo no sé el suyo. Eso depende, no es culpa suya, eso depende de qué tamaño es su fe.
Del tamaño de que sea su fe, es del tamaño de que es su Dios. Si su fe es grande, su Dios es grande. Si su fe es pequeña, pues su Dios es pequeño. Mi Dios es grande. Yo tengo fe. Y mi Dios es poderoso. Amén. Mi Dios es soberano, decía el hermano, sobre todas las cosas. O sea que Él está por encima de todo. No hay nada que pueda estar por encima de mi Dios. Amén. Es el Dios poderoso. Es el Dios al cual yo le creo. Pero muchas veces vamos por el camino y comenzamos a encontrarnos con problemitas. Y esos problemas el Señor nos libra de uno, después nos libra de otro y después de otro. Pero muchas veces llegan problemas que realmente entran en lo más profundo de nuestro corazón y caemos. Y lo primero que hacemos es lo mismo que hizo este hombre, echarle la culpa a Dios. Y comenzamos a desvanecernos y a hacernos nada. Parecemos un papel cuando se moja, se desvanece. Este hombre en ese momento, vamos a hacer un recuento de Josué. ¿Quién era Josué? Para no poner su nombre aquí, vamos a poner el nombre de Josué. Vamos a hablar de Josué. Un hombre que fue comisionado directamente por el Señor para dirigir a su pueblo. Precioso. Dios mismo, no fue un hombre que lo llamó. No fue el obispo que lo llamó, ni fue el pastor quien lo llamó, ni un líder de la iglesia el que lo llamó, sino Dios mismo lo llamó y lo comisionó para dirigir, no cualquier gente, al pueblo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Eso lo vemos ahí en Josué capítulo 1, el que le gusta leer. Un hombre al cual el Señor escogió para explorar la tierra de Canaán, en Números 13:16. Un hombre que fue esclavo, pero fue llamado para ser un gran líder. Ese fue Josué. Ese fue, primero el Señor lo comisionó, después el Señor lo liberó, después el Señor lo escogió y lo nombró para que hiciera grandes obras en el camino. El Señor, o sea, que lo llevó de gloria en gloria y de victoria en victoria, como a usted y como a mí nos ha llevado el Señor. Amén. Aleluya. Por eso le preguntaba yo anteriormente, el Señor nos ha bendecido. Hemos visto la mano de Dios. El Señor a este hombre le dio la victoria a la hora de cruzar el desbordado Jordán en el capítulo de Josué, capítulo 3. Apúntelo por ahí para que lo lean. Después de Josué capítulo 6, el Señor lo guió para que conquistara Jericó. Ahí está, la palabra de Dios. Son historias que vemos los que crecimos en el Evangelio, que lo vemos desde que éramos niños. Y qué hermoso que va. Capítulo 1, capítulo 2, victoria. Capítulo 3, victoria. Capítulo 4, victoria. 5, victoria. 6, victoria. Aleluya, gloria a Dios. Ese hombre no cabía en sus zapatos glorificando al Señor porque iba de victoria en victoria. No había conocido ninguna derrota. Pero llega el capítulo 7. ¿Cuándo llegó el capítulo 7 a tu vida? ¿Cómo te comportaste tú cuando llegó el capítulo 7? Cuando llegamos al capítulo 7 comenzamos a ver cosas que ya no nos gustan tanto. Comenzamos a ver y a sentir cosas que ya no nos hacen mucha gracia. Comienza la prueba a llegar a nuestra vida de una forma en la cual nosotros no esperábamos, pero créame que las pruebas nunca van a llegar de la forma que tú crees que van a llegar. Quizás tú estás preparado para 999 pruebas, pero la que no estás preparado es la que llega a tu vida. Porque es necesario que tú sepas quién tú eres y en quién tú confías. Es necesario que nosotros entendamos que nosotros no dependemos de nosotros mismos, de nuestra fuerza, sino que constantemente dependemos de Él. Dependemos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y dice en el capítulo 7, y Josué dijo: ¡ay Señor! ¡Ay Señor Jehová! Aleluya.
Santo. Enviamos unos cuantos a conquistar a Jaín y fueron derrotados, Señor. Y ahora Él pone su rostro derrotado y desesperado en el suelo. Y Él dice: ay, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? En ese momento que viene la prueba a nuestras vidas, se nos olvida de que Dios nos llevó por 6 capítulos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque cuando no había nada en el refrigerador, fue Él tu proveedor. Aleluya. Porque cuando estabas enfermo, Él fue tu médico por excelencia. Porque cuando no sabías qué hacer, Él fue tu guía. Él te guió por el desierto. De día y de noche estuvo pendiente de ti. Gloria a Dios. Él fue quien te rescató del hoyo, de la desesperación. Sí, amén. Fue Él. Pero en un instante se nos olvida todo y lo primero que hacemos es: ¿por qué, Señor, haces esto? ¿Por qué, Señor, te has ensañado con mi hijo? ¿Por qué, Señor, tengo que perder mi trabajo? ¿Por qué debo perder mi casa? ¿Por qué, Señor? Y comenzamos a reclamarle a Dios. Comenzamos a entristecer y amargarnos. Y ya queremos abandonarlo todo y salir corriendo. Cuando algo salga mal, no culpe a Dios. Comience a analizar su vida. ¿Qué hiciste mal? Pregúntale: Señor, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hicimos mal? Aleluya. Pero antes de todo esto, nosotros tenemos que llenar nuestro corazón, nuestra vida de fe. ¿Y cómo dice la palabra? La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Comienza a oír la palabra de Dios. Comienza a absorber la palabra de Dios. Y comienza a meditar en lo que Dios te ha dado a ti. Un día, varias veces he dicho yo esto, que si nosotros apuntásemos en una libreta, la libreta de la bendición, nombre Tony Madrigal, libreta de la bendición, y comenzamos a apuntar ahí todas las cosas que Dios hace por nosotros. Hoy, día 16 de enero, el Señor se glorificó en mi vida de tal forma. Y comenzamos a apuntarlo y a hacer un diario, un récord. Y yo sé que en el transcurso de los tiempos, si el Señor no ha llegado, usted va a hacer una biblioteca solamente de todo lo que Dios hace por ti. Gloria a Dios. Entonces, cuando llegue el momento de la desesperación, usted no comience a reclamarle a Dios, sino que vaya a la biblioteca y comience a buscar en cualquiera de esos libros: el Señor hizo esto por mí, por mi persona, el día 16 de enero del año 2021. Aleluya. Eso yo estoy seguro que va a traer esperanzas, fe, va a hacerlo a usted reaccionar. Porque si Dios le ayudó allá, Dios le ayudará hoy y Dios le ayudará mañana. Gloria a Dios. Porque Él dice en su palabra que nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero yo primero tengo que darme cuenta si soy justo. O sea que tengo que devolverme en mis pasos. ¿Qué fue lo que yo hice malo? Esto fue lo que ese hombre comenzó a hacer. El Señor le dijo: oye, devuélvete un poco, mi hijo, y comienza a ver lo que pasó aquí. No estás poniendo atención. Aleluya. Santo Jesús. Comenzamos, este hombre, Dios le dijo: mira, comienza a ver primeramente lo que Dios ha hecho por ti. Si vamos al libro de Éxodo, no vayamos a Eriquita, quédate. No. Descansa los deditos, ahorita. Si vamos al libro de Éxodo, vemos como Moisés, el Señor lo usa para sacarlos de Egipto, al pueblo. Si corremos un poco hasta Éxodo 14, vemos como el Señor abrió el mar rojo para que cruzaran en seco.
cruzaron en seco. Aleluya. Esta gente, yo no sé si era que Josué no tenía alguien que le llevara la secuencia, ¿verdad? Un secretario. Un secretario. Qué bonito que todos tuviéramos un secretario, ¿verdad? Aleluya. En Éxodo capítulo 16, alimentación con el maná, cuando tenían hambre. Si yo tenía hambrita, le vamos a dar pizza. Aleluya. En Éxodo 17, les dijo, ¿tenían sed? Ustedes quieren, le voy a mandar el mejor agua que pueda haber. Vamos a golpear la roca y va a salir agua cristalina. Esa mejor agua de la que nunca ustedes han probado. Pura agua. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Golpearon la roca, salió agua. Si regresamos a Josué capítulo 3, los guió en el cruce de un desbordado Jordán. Entonces, si comenzase ese hombre a meditar en esto, no hubiese puesto una queja tan alta. Capítulo 6 de Josué, el Señor le dio el vigor, el valor, la fuerza para conquistar a la poderosa Jericó. Era impenetrable, Jericó no iba a caer. A la vista del hombre, Jericó era la última muralla. Nadie iba a poder derrotar a Jericó. Estaban confiados que no pasa nada. Pero Dios es sobre Jericó. Aleluya. Dios es sobre todo muro y toda muralla que se pueda levantar en su contra. Amén. El Señor con su poder destruirá toda muralla, todo. Aleluya. Aquello que se puede contra usted. Gloria a su nombre. Si ese joven hubiera pensado en todo esto, al igual que el Señor nos llama hoy a meditar en tus victorias, se hubiera dado cuenta de que, ¿por qué voy a temer lo que puede hacerme el hombre? Aleluya. Y aunque ejércitos se levanten contra mí, no temerá mi corazón, porque Él está conmigo. Santo Dios. Aleluya. Salmo 27. Esa es la convicción del hombre y de la mujer de Dios. Convicción de que Dios tiene el control de tu vida. Sí, amén. Aleluya, no desmayes. Levanta tu cabeza, que Dios tiene el control de tu vida. Amén. Aleluya. Pero ¿qué pasó con ese hombre ahora después de la derrota? Josué le echa la culpa a Dios en el 7:7. Ay, Señor. Yo les digo una vez más, comencemos a meditar en las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Nos amó. Dio a su Hijo por cada uno de nosotros. No escatimó al Padre en dar a su Hijo, el unigénito del Padre, por ti y por mí. Nosotros que estábamos mal y que estábamos en pecado, aún siendo pecadores, Él se indignó porque no estamos arrepentidos. No, siendo pecadores, Él murió en una cruz por ti y por mí. Gloria a Dios. Esa es lo grandioso de esto, que no fue que ya estamos arrepentidos algunos y pobrecitos ellos voy a dar. No, estando todos perdidos, Él dio su vida por ti y por mí. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y además nos ofrece la salvación. Y no solamente eso, sino que el Señor, como vimos en la escuela dominical hoy, el Señor no solamente eso, sino que nos comparte su reino, su grandeza. Aleluya. Él comparte de lo suyo y lo hace nuestro. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso por aquel que lo desprecia, que lo maltrata, que lo ultraja, que lo insulta constantemente? Nadie. Solo Dios en su inmenso amor y misericordia. Solo tú, Dios. Nos ofrece la salvación por fe. Aleluya. Y si eso fuese poco, aun que nosotros seguimos en nuestros delitos y pecados, nos recibe con amor cuando llegamos o cuando venimos a sus pies con un corazón quebrantado. Si nosotros pudiéramos ver con el amor que Dios nos levanta cada vez que llegamos delante de Él. Yo te digo, tú no puedes verlo, pero tú lo puedes sentir. Porque cuando tú llegas delante de los pies del Señor y te postras ahí, el Señor te levanta con brazos de amor.
¿Y cuántas veces el Señor lo ha hecho y tú le has escupido la cara? Hermano, eso es poder, eso es terrible. Es una palabra dura. ¿Cómo se llama cada vez que tú traicionas al Señor? ¿Cómo se llama cada vez que tú traicionas su amor? Su misericordia. En lo que hizo por ti en la cruz del Calvario, que dejó caer hasta la última gota de su sangre por ti, y que nosotros lo rechazamos una y otra vez. Que después de haber hecho semejante sacrificio por cada uno de nosotros, nos toca la puerta de madrugada y nos hacemos los sordos, nos tiramos la cobija encima y hasta una almohada para no escuchar el sonar de la puerta cuando el Señor quiere hablar contigo. Cuando le colgamos el teléfono porque no nos interesa qué es lo que Él tiene que decirte a través de su palabra, a través de la predicación, a través de un canto. Porque Dios en su misericordia dice, a lo mejor es que el pastor habla muy feo, vamos a ver si ponemos a una doncella que le cante la palabra para ver si la escucha, y ni aún así queremos escuchar la voz de Dios. Aleluya. ¿Y cómo entonces nosotros podemos echarle la culpa a Dios cuando tenemos una derrota en nuestra vida? Si sabemos que somos nosotros los que nos equivocamos, somos nosotros los que flaqueamos, los que caemos, somos nosotros los que hicimos mal. Porque yo le voy a decir, un hombre o una mujer que se sienta desamparado es porque se ha apartado del brazo de Dios, del regazo del Padre. Se ha apartado de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Lo has contristado. ¿Sabe qué es contristar el Espíritu? Es echarlo de tu vida, del templo. Es decir, Jale, salte de ahí. Ya no te quiero conmigo. ¿Y cuándo yo hago eso, pastor? Cuando dejas que el pecado entre en tu corazón. Cuando dejas que la envidia entre en tu corazón. Cuando dejas que la amargura entre en tu corazón. Cuando dejas que el Señor, tu relación con Dios, esa es la relación íntima con Dios. Cuando lo apartas hacia un lado y no quieres hablar con Él ni escucharlo. Cuando dejas de amar a tu hermano. Cuando no sientes necesidad de predicar su palabra. Cuando no sientes la necesidad de que otro escuche la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no solamente se predica desde un púlpito, sino se predica todos los días. Donde quiera que estemos, con nuestros hechos, con la palabra del Señor, con nuestro testimonio, con lo que nosotros podemos decir. Cuando el Espíritu Santo te dice, mira, háblale. Tienes 30 años escuchando palabras sentado en esa silla, que es la silla número 14, de derecha a izquierda, la tercera fila, la cuarta fila, la quinta fila, y siempre estás ahí. Tú estás preparado para decir esa palabra, bendita. Y nos quedamos callados. Estamos contristando al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Estamos fallando porque no estamos haciendo lo que el Señor nos dijo que hiciésemos, la misión que Él te dio. Pero estamos, Señor, yo estoy esperando mi misión. Estoy esperando mi misión. El Señor te la dio desde el día 1 y te ha capacitado durante 1, 2, 10, 20, 30 años y no lo estás haciendo. Estás fallándole al Señor. Eso es despreciar al Señor. Eso es despreciar lo que Dios ha hecho por ti. Eso es menospreciar la cruz. Porque esa cruz vino para todos. Esa cruz fue para todos. Gracias. Gloria a Dios. Que es el evangelio que yo tengo que predicar, el evangelio de Jesucristo. Amén. El mismo evangelio que predicaban todos y cada uno de sus discípulos. El evangelio que predicaba Pablo y el evangelio que tengo que predicar yo hoy es un evangelio sencillo. Tú no necesitas tan palabras ostentosas para poder predicar el evangelio de Dios. Simplemente ve a la cruz. Aleluya. Y predica la cruz de Cristo. Aleluya. Eso es lo único que nos manda el Señor a hacer a nosotros para poder vivir agarrados de su mano.
Y cuando nosotros hacemos eso, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando estamos en el mover de Dios, en el mover del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, usted, aunque venga la derrota, para usted va a ser una victoria. Gloria a Dios. Desde el principio usted no va ni siquiera a llorar, hermano, porque usted sabe que eso que parece victoria para el mundo, aleluya, derrota para el mundo, va a ser una victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Porque para nosotros no hay derrota. Para el cristiano no existe la derrota. Este mundo viene hablando de cosas difíciles que van a acontecer, que están aconteciendo, de gobiernos, de esto, de lo otro, de pandemias, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores y victoriosos, Señor. Aleluya. Nosotros no tenemos derrota. El cristiano no puede conocer la derrota. Pero estoy hablando, hermanani, del cristiano. Sí, amén. Estoy hablando del cristiano. Estoy hablando de que es justo. Estoy hablando de aquel que está agarrado de la mano de Dios. Bendito Dios. Y aquel que está dispuesto a devolverse para ver lo que ha pasado con su vida. Si estoy bien yo todavía. Si en algo me he equivocado. Si algo he hecho mal. Si no estoy andando como Dios quiere que yo ande. Si hay algo en mi vida que está obstruyendo la bendición de Dios. Y me gusta mucho cuando oramos por alguien que está cumpliendo años, porque siempre decimos el Salmo 90:12, y ese Salmo 90:12 me da vuelta y vuelta y vuelta en la cabeza, y comienzo a ver hacia atrás y comienzo a pensar en lo que dice el Salmo 90:12. Yo sé que todos ustedes lo saben, pero allá del otro lado del teléfono quizás alguien no lo sepa. Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Enséñame a contar, Señor, mis días. Enséñame a contar mis horas. Enséñame a contar mis minutos. Enséñame a contar cada instante de mi vida, Señor, porque yo quiero andar en rectitud. Gloria a Dios. Porque solamente cuando analizo lo que he hecho, yo puedo andar en victoria. Puedo caminar en fe. Puedo caminar de triunfo en triunfo. Solamente cuando yo soy consciente de lo que he hecho. Y no siempre va a ser algo bueno. Porque nos equivocamos de palabras, nos equivocamos de hechos, nos equivocamos constantemente. Pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él está dispuesto a recibirnos. Él está dispuesto a abrazarnos. Él está dispuesto porque ¿sabe qué? Él se goza cuando hay alguien que reconoce que está mal y que invoca su nombre para pedir consolación. Redención. Ser redimido. Aleluya. Porque cada vez que hacemos esto le estamos dando valor a la sangre derramada en esa cruz. Cuando tú te pones obstinado y quieres vivir con tu pecado, estás quitándole valor a la cruz, al sacrificio que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Hay gente que se obstina tanto y se encierra tanto en sí mismo que sigue echándole tierra y tierra a su pecado, a esas raíces de amargura, y comienzan a echar fruto en su corazón y se apartan. Y cuando alguien les habla, ya no hay en ellos, aleluya, nada bueno que decir, porque de la llenura del corazón habla la boca y comienzan a decir cosas negativas y echarle la culpa a Dios, echarle la culpa al pastor, echarle la culpa al hermano, echarle la culpa a todo el mundo, sabiendo que ellos son los que están caminando en el error. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. No podemos echarle la culpa a Dios ni a las demás personas por nuestras derrotas. Son tus derrotas porque tú no andas caminando como Dios quiere que tú camines. Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Josué no debió concentrarse solamente en la única derrota que tuvo en el versículo 8. Debió pensar en todas las bendiciones que Dios le había dado y que le daría en el futuro, de acuerdo a las promesas que Dios le había hecho. Versículo 8. Ay, Señor, yo diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, ¿qué diré? Yo no soy su Dios, pero mi Dios no necesita que nadie lo cuide, ni que lo defiendan. Hay gente que se pone a defender a Dios. Dios no necesita que lo defiendan. Aleluya. Él está ahí para defenderte a ti, no para que tú lo defiendas a Él. Él es superior de todas las cosas. Él es soberano. Él es omnisciente, omnipotente. Él es
principio y fin, alfa y omega es el Señor. Santo. Aleluya. Ese hombre debió de regresar y ver las promesas que Dios le había dado. ¿Cuáles son sus promesas? El otro día hablaba con alguien y le decía, ¿por qué tú no te haces esas promesas que Dios te ha dado? Y dice, ¿cuáles? ¿Qué está esperando que venga un pajarito y le diga al oído las promesas de Dios? ¿Qué está esperando soñarse en las promesas de Dios? ¿Qué está esperando que un ángel baje y le diga las promesas que Dios tiene para su vida? No, le digo, no pierdas el tiempo, que aquí están las promesas de Dios. Y si no las sabes es porque no lees la Biblia. Amén. Santo. No leemos y entonces no recordamos las promesas que Dios nos ha dado. Pues a este hombre le pasó lo mismo, se le olvidaron las promesas que el Señor le había dado. Las promesas dadas a Abraham y a sus descendientes en Génesis capítulo 13, versículos del 1 al 3, vamos a leerlo. Me avisa cuando lo tienen. Les doy permiso que hagan trampa y vean la pantalla. Aleluya. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la tierra de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aleluya. Tremenda promesa. 3, bendeciré a los que te bendigan. Todos dicen amén, aleluya. Y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Tremenda, pero a él se le olvidó y comenzó a decirle, Señor, esto es culpa tuya. O vemos las promesas dadas a Moisés para el pueblo. ¿Cuáles fueron esas promesas? Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 10. Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 10. Y lee de la siguiente manera. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fariseo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha llegado a mí, ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Esas son promesas poderosas. Aleluya. Y ahora vemos las promesas dadas del Señor. Ok, se le olvidaron aquellas porque pasaron hace mucho tiempo. Pero ahora el Señor le hace una promesa a Josué. Y vayámonos a Josué capítulo 1. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y os están escuchando. Amén. Cuenten las promesas del Señor. Y os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisaré la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran Éufrates, toda la tierra, los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. ¿Se le olvidó? En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Se le olvidó? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y nosotros somos buenos para acordarnos de ese último pedacito, que seremos prosperados en todas las cosas que emprendamos. Pero antes de eso dijo,
No te apartes de ella ni a tu diestra ni a siniestra, de la palabra, del consejo de Dios. Aleluya. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál? Este. Sino que de día y noche meditarás en él. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, diga conmigo, todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Tremendo, hermano. Tremendo, aleluya. Son promesas poderosas. Pero en un capítulo se le perdió. En un versículo se le olvidó todo, hermano. Se le olvidaron la de Moisés, se le olvidaron la del pueblo de Israel, se le olvidaron lo que Dios hizo antes, se le olvidó lo que el Señor le dijo desde el capítulo 1. Versículo 1 en adelante. Se le olvidó todo. Pero no sea así injusto, hermano, no lo justo. ¿Cuántas veces se le ha olvidado a usted las promesas que el Señor le ha dado? ¿A cuántos de nosotros se nos ha olvidado el Dios ese poderoso que tenemos? Y a veces vamos caminando y me gozo yo cuando todos los hermanos están ahí adorando. Jehová va conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Aleluya. A sacarle un swing. Pero cuando, miren, se le cae un vaso de la mano y ya se le cayó el mundo entero, hermano. Se le quebró la tacita pequeña de la vajilla que tenía 20 años de estar guardando. La que saca solamente cuando llegan las visitas, hermano, y se acabó el mundo entero. Se le olvidó. Se oye. Y ni se le ocurre a cantar otra vez, que alguien cante porque se va a enojar. Le amargó el día, la noche y todos los días desde que ahí. ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y qué pasó con él? Jehová está conmigo como poderoso gigante. Se nos olvida. Nos sentimos como que el mundo se nos va a caer encima. ¿Y qué pasó con la fe? ¿Y la fe? Salimos de la iglesia de estar cantando. Ya me gustó, Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Y en un instante se nos olvidó. ¿Y la fe? ¿Qué pasó con mi fe? Pues eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros meditemos en todas las cosas. Que meditemos en el poder de Dios. Josué estaba meditando en los problemas en vez de meditar en el poder del Dios que lo llamó. Josué estaba meditando en qué iban a decir los demás. Ahora, en vez de decir, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. Aleluya. Bendito Jesús. ¿Te das cuenta? Se le murió el gato y usted se echó a morir. Pero Dios quiere que tú medites en Él y en su poder. Si tanto amas al gato, ora por el gato, que el Señor lo puede revivir. Para mi Dios no hay nada imposible. ¿O sí? La Biblia no habla de que el Señor resucitó nunca ningún gato, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Y Lázaro era más grande, gordo y feo. Y el Señor lo resucitó. Y dicen que un humano huele más feo, hiede más feo que un animal cuando se muere. Y el Señor hizo el milagro. El Señor puede hacer un milagro, como no importa cuál este sea. A pesar de las bendiciones y las promesas que el Señor le dio a Josué, se centró en la derrota que tuvo, una derrota pequeñísima, pero eso fue lo que inundó su corazón. Ella no quería hacer nada. Dice que él y los sacerdotes y todos los que estaban ahí comenzó y se rompió las ropas nuevas y comenzó a tirarse a tierra encima. Ay, ¿qué van a decir ahora mis vecinos? Ay, ¿qué va a decir ahora la gente? No
debemos de concentrarnos en nuestra derrota, sino en ver la victoria que el Señor tiene a partir de ese momento. Señor, gloria a Dios. Señor, ahora me llegó este problema, pero yo sé que tú, Señor, te vas a glorificar y voy a salir aquí victorioso porque yo sé en quién yo creo. Aleluya. Yo sé dónde está mi mirada. Yo sé dónde está mi confianza. Yo sé, Señor mi Dios, que algo vas a hacer, algo grande vas a hacer. Bendito sea su nombre. Así es. Muchas veces nos preocupamos tanto por el qué dirán. Y eso no es nada nuevo. Ve el versículo 9 ahí de Josué, capítulo 7. Dice: porque los cananeos y todos los amorreos, y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú y tu gran nombre? Le dice el Señor. O sea, ellos van a darse cuenta que nos ganaron, que nos derrotaron, y ahora todos se van a levantar contra mí. A veces nos desesperamos así, dice: ay, yo que tanto digo que soy cristiano, y ahora que las cosas no andan bien, entonces, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar de ti, Señor? Y comenzamos a hacer cara de tristeza. ¿Qué van a pensar de ti, Señor? Si yo siempre ando hablando de victoria y de bendición, y ahorita ahí en la red mía ni telarañas hay, está más pelada que la cabeza del pastor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué van a hablar los demás de ti, Señor? Como que si el Señor me necesitara, ¿verdad? Vea eso y cierra la puerta del refrigerador y repréndala en el nombre de Jesús y comienza a decirle: Señor, yo sé que tú eres mi proveedor. Amén. Jehová Jireh es tu nombre, Señor. Yo lo creo, porque yo sé que tú, Señor mi Dios, vas a obrar. Algo va a pasar. Alguien va a tocar mi puerta, algo va a pasar. Porque tú no me vas a dejar desamparado. Porque así lo dice tu palabra, que tú no me vas a desamparar, que tú estás al cuidado mío. Y yo creo en tus promesas, y yo creo en tu palabra, porque antes lo hiciste conmigo, hoy lo volverás a hacer. Y me va a tocar la puerta Marquito, y me va a tocar la puerta el hermano Alex, y alguien me va a traer algo de comer. Yo sé que así. Es más, comienza a hacer el menú. Señor, esta noche yo quiero comer. Gloria a Dios. Eso es fe. No tengo ni arroz, pero Señor, esta noche yo quiero comer un steak, unos camarones en salsita de tomate, unos taquitos de los que hace Marco, de lengua. Usted comienza ahí, un lechoncito como el que hace Arrieta. Ay, Señor, menciónalo. Que a Arrieta le sobre, que haga un lechón y le sobre la mitad y piensa en mí. Dios obra de maneras diferentes, hermano. Una sopa de bolas, cualquier cosilla, una olla de carne allá en Costarricense. Uno nunca sabe de dónde vendrá, hermano. Pero Dios no nos desampara. Dios no nos deja. Pensemos. Ay, un mofongazo dirá. Ya me dio hambre. Dios es bueno. No te preocupes por lo que dirán los demás. No te preocupes por eso. Comienza a pensar en lo que Dios va a hacer. ¡Aleluya! Comienza a pensar en lo que tú vas a testificar. Señor, provéeme, Señor mi Dios. Amén. No sé cómo le harás, pero yo sé que me lo vas a hacer. Y cuando lo haga, yo voy a ir a tocarle la puerta a los demás. Yo no tenía un peso y el Señor me dio esto. Mira. Testimonios tenemos de sobra de hombres y mujeres que se han parado en ese altar y han dicho: el Señor ha provisto. Necesitaba un dinero, el Señor me lo dio. Necesitaba alimento, el Señor me lo dio. Necesitaba un carro, el Señor me lo dio. Aleluya. ¿Qué tuviste que hacer tú? Simplemente confiar en Dios, esperar en Él. Y Él hizo como Él quería. ¿Cómo, cuándo y dónde? Él quería. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, porque los cananeos y todos los moradores de la Atena oirán lo que pasó aquí. Dios, Él está dispuesto a cuidar de su propia reputación. No necesita que tú lo defiendas. No necesita ningún argumento tuyo. Ya sé que eres un buen orador, pero no tienes que decir nada.
Dios está dispuesto a levantar a sus hijos, levantar a su pueblo, cuantas veces haya caído. Santo. Dios ha dado victoria. Después de haber pasado muchas derrotas, el Señor siempre tiene una victoria para ti. Aleluya. Porque eres un Dios de victoria. Yo nunca he visto a Dios perder una de las batallas que ha emprendido. No, no. Gloria a Dios. Josué encontró el problema. Josué se dio cuenta de lo que había sucedido. Que había uno por ahí que se llamaba Acán. Metió la pata. Comenzó a pensar, se deslumbró de lo que había sucedido. Se encontró un dinerito ahí y lo escondió, y eso fue lo que el Señor enfureció al Señor. Muchas veces es algo que nosotros no le hemos tomado mucha importancia, pero que está haciendo un daño grande en nuestra vida. Muchas veces devolvernos y comenzar a meditar: Señor, ¿en qué te he ofendido? ¿Qué ha sido, Señor mi Dios, en lo que te he fallado? ¿Y saben cuáles son las alarmitas que se levantan cuando algo sucede así en tu vida? Es que sientes un distanciamiento del Espíritu Santo de tu vida. Es que sientes un enfriamiento a la hora de orarle a Dios. Ya no tienes ni siquiera ganas de orarle a Dios, ni siquiera por la comida, hermano. Llegamos a veces a esas instancias, porque cuando tú comienzas a alejarte del Señor por un pecado, por algo que hiciste, que no lo arreglaste, comienzas a sentir un enfriamiento en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tu mente, en todo tu ser, y comienzas a distanciarte de Dios. Y eso hace que ya no tengas ganas de hacer nada. Cuando eso sucede, comenzarás a ir no de gloria en gloria, ni de victoria en victoria, sino de derrota en derrota. Y muchos de esos son los que quedan en el camino rezagados. Muchos estuvieron ahí luchando y quedaron en el camino. Como dicen por ahí, tanto nadar para ahogarse en la orilla. Eso nos sucede muchas veces a nosotros. Y ese ahogarse en la orilla sucede porque hemos dejado algo ahí guardado. Hemos dejado algo que nos estorba y que no nos permite acercarnos al Padre Celestial. Josué detectó el problema, lo arregló. Usted puede ver en el capítulo 7, versículos 1 en adelante, lo que sucedió ahí. Y puede seguir leyendo ahí más adelante, después del 10, lo que le pasó a esta familia. Porque con Dios no se juega. Hay gente que cree que podemos jugar con Dios y que Dios, Él es amor. Pues tengo noticias, también el fuego consumidor. Amén. El Señor no perdona. Y aunque parezca muy cruel que a este hombre lo hayan apedreado a él y a toda su familia y todos los animales y todo lo que él tenía, esa es el celo del Señor. Nosotros tenemos que vivir de eso, el celo del Señor en nuestras vidas. ¿Qué, Señor, estoy haciendo mal para poder, Señor, que las cosas estén saliendo así como están saliendo? Hay un enfriamiento espiritual, Señor. ¿Qué he hecho yo? Porque no es algo que haya hecho alguien más, es lo que tú hiciste. No comiences a buscar como este hombre que comenzó a buscar culpables. Comienza a ver qué fue lo que tú hiciste en tu vida, que te apartó de Dios, y por eso la desgracia ha llegado a tu vida de tal forma que no levantas la cabeza. No levantas cabeza. Vas mal, de mal en peor. Y vas a seguir de mal en peor. Se te va a acabar el dinero, se te van a acabar los amigos, los recursos y todo lo demás, porque no vas a levantar cabeza hasta que saques ese Acán de tu vida. Hasta que no saques lo que hay malo en tu vida, el pecado que hay delante de la presencia de Dios. Y entonces comenzarás a ver la gloria de Dios moverse. Vamos a ponernos en pie. Nosotros podemos levantarnos de cualquier derrota y vencer en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.